El embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, quien fue designado por Juan Guaidó en 2019, anunció la suspensión de sus funciones diplomáticas en el país. Realizaremos, conforme a la ley, el cese de nuestras actividades diplomáticas en Estados Unidos, dijo Carlos Vecchio mediante un comunicado, tras conocer la decisión de eliminar el gobierno interino que lideraba Juan Guaidó. En lo personal, tengo la conciencia tranquila, porque jamás he estado ni estaré de acuerdo con nada que vaya en contra del interés supremo de nuestro pueblo por lograr su libertad. Realizaremos, conforme a la ley, el cese de nuestras actividades diplomáticas en Estados Unidos, dijo Vecchio el 30 de diciembre mediante un comunicado, tras conocer la eliminación del gobierno interino. En febrero de 2019, Juan Guaidó nombró a Carlos Vecchio, abogado de profesión, como embajador de Venezuela en Estados Unidos. Sin embargo, la decisión de la cúpula opositora de cancelar el gobierno interino establecido en 2019 derivó en el cierre definitivo de la representación diplomática en Estados Unidos. Vecchio calificó la destitución del gobierno interino de la Asamblea Nacional en 2015 como un error constitucional, político, económico y moral. Perder la legitimidad indirectamente es legitimar a Maduro, es normalizar la dictadura responsable de crímenes de lesa humanidad y de la peor crisis económica, social y política de nuestra historia republicana, sostuvo. En virtud de que el gobierno de Nicolás Maduro cortó los lazos diplomáticos con la administración de Donald Trump en 2019, los venezolanos residentes en el suelo estadounidense quedaron a la deriva, sin una embajada ni consulado, sin protección ni asistencia. Posteriormente, el gobierno interino de Juan Guaidó, reconocido por el gobierno estadounidense, designó varios representantes diplomáticos ante más de 40 países y organismos multilaterales, y que a raíz de la mala praxis del gobierno del autoproclamado, han ido cesando sus funciones y entregando sus cargos, como lo hace ahora Carlos Vecchio y como lo hizo hace unas semanas María Teresa Velandria, embajadora en Brasil. Esta información se encuentra más detallada en un video anterior. Puedes encontrar el enlace en la descripción de este video. No olvides darle like y compartir. Siguiendo en el contexto de la noticia, la embajada en los Estados Unidos ha tenido poderes limitados debido a su incapacidad para controlar la política exterior de Venezuela. Al final, de todos los más perjudicados en esta historia fueron y siguen siendo los venezolanos, ya que durante todo el periodo del interinato experimentaron crecientes dificultades con los trámites consulares, como por ejemplo la renovación de pasaportes. Sin embargo, la embajada designada por Estados Unidos tenía la misión de proteger a los venezolanos en el país, gestionar certificados de nacionalidad, documentos de viaje de emergencia, certificación de licencia de conducir, atención a detenidos y certificación nacional o fe de vida, entre otros trámites y servicios. También de apoyar la implementación del estatus de protección temporal para venezolanos, un beneficio migratorio que les ha permitido trabajar y vivir legalmente en Estados Unidos hasta junio de 2024. Asimismo, la orden de Guaidó a la Embajada de Estados Unidos de poner fin a las actividades diplomáticas coincidió con el anuncio del presidente Nicolás Maduro de la normalización de las relaciones con Estados Unidos. Posteriormente, Maduro expresó en una entrevista divulgada por televisión el 1 de enero que Venezuela está preparada, totalmente preparada, para dar paso hacia un proceso de normalización de las relaciones diplomáticas, consulares, políticas con este gobierno de Estados Unidos y con los gobiernos que puedan venir. Como siempre, te invitamos a dejar un muy respetuoso comentario. No olvides apoyarnos con un like, suscribirte y activar todas las notificaciones de tu canal Objetivo 23.